Vamos abriendo nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 36. ¿Ya están ahí? Y pues vamos a ponernos de pie para darle lectura a la palabra de Dios. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes, Señor, una palabra para nosotros en esta mañana. Yo te pido, Señor, que nuestro corazón, Señor, esté receptivo, Padre, que podamos, Señor, recibir esa palabra, Señor, que pueda ser ese instrumento, Señor, para poder compartir lo que hay en tu corazón, Señor, y que esta palabra, Señor, se haga viva y verdad, Señor, en nuestras vidas, que nos lleve, Señor, y nos transforme, Padre, para poder hacer, Señor, lo que tú quieres, Señor, en este tiempo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Y puede tomar su lugar. Estamos hablando de Jesús cuando fue al Getsemaní. Y el Getsemaní era un jardín que se situaba al pie del Monte de los Olivos. Y como su nombre lo dice, era un lugar donde había muchos árboles de olivo. Pero la palabra olivo significa que es una prensa de aceite. En ese lugar había prensas para poder extraer de las aceitunas todo lo que era el aceite. Y en ese lugar estas prensas eran unas piedras con las cuales se machucaba la aceituna y se podía extraer lo que era todo su aceite. Entonces, en este lugar Jesús acostumbraba a ir con sus discípulos para orar y estar un tiempo ahí. Pero este día en el que Jesús llegaba al Getsemaní era un día que venía de celebrar la última cena, que venía de celebrar la Pascua con sus discípulos. Días antes Jesús había estado con sus discípulos y les había dicho que en 2 días iban a celebrar lo que era la Pascua y que iba a llegar el tiempo en el que él tenía que ser entregado para ser crucificado. Entonces él ya les había mostrado lo que él iba a hacer, que él tenía que ser crucificado. Y llegando el tiempo de la Pascua y estaba con sus discípulos a la mesa, les volvía a explicar y les decía que ese era el último momento en el cual iba a estar él sentado a la mesa con ellos, compartiendo el pan, compartiendo lo que era
la copa. Entonces les dice que él ya no volverá a comer hasta que un día estén en el reino de su Padre. Y ahí en ese momento les volvió a decir que uno de ellos lo iba a entregar. Jesús les iba dando y les iba mostrando señales de lo que a él le iba a pasar. Entonces también les mostraba y les decía que ciertamente ellos lo iban a abandonar, porque estaba escrito para que se cumpliera la promesa. Pero Pedro le decía, ¿sabes qué, Jesús? O sea, no, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo, yo te voy a seguir. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? O sea, antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado 3 veces. Y Jesús dice, y Pedro todavía se atreve a decirle, no, primero prefiero morir antes que negarte. Entonces Jesús les iba mostrando y les iba dando señales de lo que iba a suceder, de lo que a él le iba a pasar. Y cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús iba con todos sus discípulos y les dice que se queden ahí. Pero toma a 3, toma a Pedro, toma a Juan y toma a Jacob y los lleva con ellos un poco más adentro. Y ya estando ahí, Jesús les empieza a abrir su corazón y les dice que él está triste, o sea, que él sabe ciertamente lo que va a venir, y les empieza a abrir su corazón y les da esas palabras que dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les mostró y les dijo, mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. Y él les dijo, velen conmigo, acompáñenme. Entonces podemos ver que Jesús tomó a 3. Ciertamente cuando tú haces una fiesta, puedes invitar a mucha gente, puedes invitar a todos, pero cuando es algo importante o cuando es algo íntimo para ti, no los mandas llamar a todos, sino que mandas llamar a los que son más cercanos a ti, a los que son más allegados, y a ellos son a los que tú les compartes tu corazón. Entonces podemos ver cómo Jesús estaba abriendo su corazón para ellos 3. Y les decía, entonces ya estando ahí, Jesús se tiene que apartar un poco más y entrar en una comunión con el Padre. Y estando él ya en una comunión con el Padre y regresa, ¿qué ve que están haciendo los discípulos? Que están durmiendo, ¿verdad? O sea, y les dice, no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora, o sea, no pudieron quedarse despiertos. Entonces los vuelve a invitar y les vuelve a decir, ¿sabes qué? O sea, quédense orando, porque él les dice que ciertamente el espíritu es lo que quiere, pero que la carne es débil. Entonces podemos ver cómo Jesús ora y derrama su corazón delante de su Padre. ¿Y qué le dice? O sea, si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, él sabía el sufrimiento que iba a vivir, él sabía lo que estaba por venir para él, y le empieza a decir a su Padre que si podía pasar de él esa copa. Pero podemos ver que él estaba en el Getsemaní, y no era casualidad que estuviera ahí. El Getsemaní les decía que era una prensa, ¿verdad? O sea, que extraía de la aceituna el aceite. Entonces ciertamente en ese tiempo, en ese momento, Jesús estaba siendo oprimido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que era una angustia, que hasta sus gotas de sudor eran como sangre. Entonces ciertamente Jesús estaba viviendo una opresión dentro de él, porque sabía lo que estaba por venir. Pero también sabemos que Jesús conocía la voluntad de Dios, y él le decía, ¿sabes qué? No se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Entonces él se fortaleció en la oración y pudo salir y levantarse y dar el siguiente paso. Jesús manda ahora sí llamar a sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Vámonos. Él ya sabía que había llegado el momento en el cual ya lo iban a arrestar. Y aún así, cuando él ya va con todos sus discípulos y empieza a ver que viene Judas
con todos los sumos sacerdotes, de los sirvientes del sumo sacerdote. Entonces, para ser arrestado, ¿qué es lo que pasa? Uno de sus discípulos saca su espada y quiere atacar. Ataca a uno, le corta la oreja y Jesús le dice, o sea, no, o sea, les he dicho que tiene que suceder esto. Jesús les iba dando y les iba mostrando lo que tenía que suceder, pero aún ellos no terminaban de entender y de comprender. Entonces, podemos ver cómo Jesús tenía una conciencia de lo que tenía que pasar. Él estaba consciente de que todo eso tenía que pasar para hacer la voluntad de su Padre. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí el día de hoy hemos recibido una palabra de Dios? Amén. Todos hemos recibido una palabra de Dios. ¿Y cuántos hemos visto el cumplimiento de esas palabras? O muchas veces aún no hemos visto el cumplimiento de todas las palabras que Dios nos ha dado. Podemos ver cómo Dios ya le había mostrado y le había declarado a Jesús lo que había de suceder. Jesús ya tenía el conocimiento de esa palabra. Jesús ya sabía lo que iba a suceder, porque ya había sido declarada por el Padre. ¿Y qué tuvo que haber hecho Jesús? Cuando Dios le declara esa palabra, ¿qué es lo que tuvo que haber hecho Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús creyó esa palabra. Jesús creyó y empezó a trabajar en ella. Y una de las formas en las cuales él iba trabajando y se iba formando era a través de la comunión con su Padre. Podemos ver que en el Monte de los Olivos, aun cuando estaba con los más cercanos, aún él tuvo que separarse y irse, apartarse él solo para estar en relación, en comunión con Dios, porque ahí es en ese momento cuando Dios te revela lo que hay en medio de su corazón. Entonces es en medio de nuestra relación cuando Dios nos va dando los detalles de lo que Él va a hacer con nosotros. Es en medio de la comunión cuando Dios nos empieza a mostrar lo que hay en su corazón. Pero ahorita les mencionaba que Jesús estaba consciente, o sea, él tenía esa conciencia de lo que iba a suceder. Y me ponía a buscar esta parte de la conciencia y dice que es un conocimiento que una persona tiene de sí misma, de sus actos, de su entorno. Dice que es una facultad de poder discernir el bien del mal. Es la capacidad de percatarse y reflexionar sobre la realidad. Podemos ver en lo que les decía cómo Jesús les iba dando señales, les iba diciendo, les iba mostrando lo que iba a suceder en su vida. Pero también podemos ver cómo los discípulos realmente no habían captado, o sea, no tenían esa conciencia de lo que le iba a suceder a Jesús. Jesús estaba plenamente consciente de lo que a él le iba a pasar y les fue mostrando un poco, en ciertas partes les iba dejando en su corazón, ¿sabes qué? Me van a crucificar, ¿sabes qué? Me van a arrestar, ¿sabes qué? Ya no voy a estar con ustedes. Y aún les dice, voy a resucitar y voy a venir con ustedes. O sea, Jesús les iba dando y les iba mostrando lo que a él le iba a pasar. Pero podemos ver cómo realmente los discípulos no estaban del todo conscientes de lo que Jesús les iba mostrando. Porque si ellos hubieran estado conscientes, no hubieran hecho eso de sacar su espada, no hubieran estado realmente velando con él porque sabían lo que le iba a pasar. Entonces podemos ver que ellos no estaban del todo conscientes de lo que Jesús les estaba mostrando que iba a pasar.
Ahorita nosotros estamos con Sari viviendo un proceso en el cual la estamos llevando con el dentista a que le hagan ciertos tratamientos a ella en sus dientes. Entonces, la semana pasada le iban a hacer un procedimiento en el cual pues ella nunca lo había vivido, hasta cierto punto estaba pues temerosa, estaba expectante, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me van a hacer? Entonces nosotros tuvimos que irle diciendo, ¿sabes qué? Te van a poner una cremita, te van a dormir, la dentista va a empezar a trabajar contigo, vas a empezar a sentir que tu lengua se duerme, que parte de tu boca también se va a dormir, y la doctora va a empezar a hacer un proceso en tus dientes. Y ella estaba pues hasta cierto punto de ¿qué me va a pasar? O sea, pero nosotros tuvimos que mostrarle y hacerla consciente de lo que iba a vivir, de ese proceso que la doctora iba a hacer en ella. Incluso cuando llegamos, la dentista le empezó a explicar y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner este plastiquito, y le empezó a enseñar todos los instrumentos que iba a usar. Mira, echa aire, echa agüita, que hay un popote, te van a sacar. Y le empezó a decir todo lo que iba a vivir. Entonces ella estaba teniendo esa conciencia de lo que realmente iba a suceder en ese tratamiento que le iban a hacer. Pero también pudimos nosotros haber optado por, ¿sabes qué? No, te vamos a llevar al dentista y no te va a pasar nada, no te va a doler. Y la llevábamos así con base de, hasta cierto punto, engaños de lo que le pudo haber sucedido. Pero teníamos que hacerla consciente de lo que realmente iba a vivir, o sea, que ella supiera lo que estaba a punto de atravesar. Y aún en medio del proceso, la doctora le decía, ¿tienes alguna duda? ¿Quieres saber algo? Y le enseñaba al espejo y mira, la verdad que es muy amable la doctora y le empieza a explicar todo. Entonces podemos ver que hay una gran diferencia cuando tú entras y haces algo sabiendo, o sea, con una conciencia, a cuando realmente no estás consciente de lo que te va a suceder. Porque podemos ver que por emociones o por impulsos tú vas a reaccionar. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo? O sea, no, yo jamás te voy a abandonar, yo jamás te voy a negar, yo estoy dispuesto hasta morir por ti. ¿Por qué? Porque él estaba hablando en su emoción, en lo que sentía. No estaba hablando en la plena conciencia de lo que realmente tenía que suceder. Entonces, es por eso que a veces no vemos cumplidas, no vemos el cumplimiento de las palabras que Dios nos ha dado. Porque muchas veces podemos estar como los discípulos, somnolientos, podemos estar que no, realmente no pusimos atención a los detalles que Dios ya nos estaba dando de todo lo que iba a suceder. Entonces, cuando alguien es consciente de lo que va a vivir, es cuando él puede avanzar con una certeza. Cuando alguien es consciente de lo que está a punto de vivir, es que él puede avanzar con una certeza de lo que va a suceder. Cuando Dios nos da una palabra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creerla, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cuando Dios nos da una palabra, nosotros podamos incluir 3 aspectos importantes. Si podemos ver que Jesús dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, podemos ver que Pedro representa la fe, Juan representa el amor y Jacobo la sabiduría. Entonces nosotros, cuando Dios nos da una palabra, necesitamos incluir estos elementos. Necesitamos incluir la fe, necesitamos incluir la sabiduría y necesitamos incluir el amor. Porque es importante añadirle fe a la palabra que Dios nos da. Porque ahí es el momento en el cual tú vas a creer. O sea, vas a decir realmente si le crees a Dios o no crees lo que Dios te está hablando. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces ahí tú decides si realmente vas a creerle a Dios
con esa palabra que está soltando sobre tu vida. Por eso necesitamos incluir fe cuando Dios nos da una palabra, nos da una promesa o nos habla de lo que va a hacer con nosotros. Porque ciertamente su palabra dice que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía, pero necesita que nosotros le creamos. Y conforme nosotros vamos creyéndole a Dios, nosotros nos vamos acercando a Él y le vamos conociendo. Por eso Jesús se tenía que apartar, tenía que tener esos momentos íntimos con Dios para que poderlo conocer, para que Dios le mostrara lo que había en su corazón. Porque ciertamente yo no puedo conocer el corazón de los varones que están aquí, pero sí puedo conocer el corazón de mi esposo. ¿Por qué? Porque hay una relación, porque tenemos momentos en los cuales podemos abrir nuestro corazón y hablar lo que hay en nuestras vidas. Entonces por eso necesitas tú tener una relación con Dios para que Dios pueda mostrarte lo que hay en su corazón. Porque ese es el tiempo en el cual Él te va a decir, Él te va a mostrar los planes que tiene, cómo los vas a hacer, los sueños. Así como cuando tú estás cerca de tu padre, de tu esposo, o sea, tú le puedes contar lo más íntimo de tu corazón. Entonces nosotros así tenemos que estar con Dios. Necesitamos cuidar nuestra relación con Dios, porque si nosotros no tenemos esa relación con Dios, ni siquiera vamos a saber reconocer su voz. Entonces muchas veces Dios nos va a estar hablando, nos va a estar mostrando detalles, nos va a estar dando señas de cómo lo va a hacer, pero como nosotros no conocemos su voz, pues nunca vamos a poder tener esa capacidad de discernir que es Dios hablándonos en medio de nuestras vidas. Y necesitamos también incluir la sabiduría. ¿Por qué la sabiduría? La sabiduría nos sirve para poder aplicar eficazmente el conocimiento que ya tenemos. Dice que es la experiencia para tomar y el buen juicio para tomar las mejores decisiones. O sea, hace que la sabiduría se refiere a la habilidad de tomar buenas decisiones basadas en el conocimiento que yo tengo. ¿Y cómo voy a adquirir el conocimiento? A través de la relación. A través de la relación con Dios es que yo lo puedo empezar a conocer. A través de yo poder leer su palabra es que yo voy a saber que tengo un Dios grande. Es que voy a saber que tengo un Dios poderoso. Es que voy a saber que tengo un Dios que para Él no hay nada imposible. Pero todo eso yo lo voy a adquirir a través de que yo voy conociendo su palabra, de que yo voy teniendo una relación con Él. Si yo leo en su palabra que tengo un Dios grande y un Dios fuerte al cual nadie le puede hacer frente, entonces yo voy a poder estar confiada que la promesa que Dios o la palabra que Dios me ha dado se va a cumplir, porque Él es fiel para cumplirla. Porque dice su palabra que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Pero si yo no conozco su palabra, entonces ¿cómo voy a saber esa cualidad, ese atributo de Dios? Y si yo no lo conozco, pues entonces no voy a poder ejercer la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Entonces yo necesito conocer su palabra para poder ejercitar la sabiduría en medio de los procesos que estoy viviendo. Podemos ver cómo Jesús actuaba en medio de cada situación y siempre tomaba las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque Él conocía al Padre, porque Él sabía quién era Dios, Él sabía quién era su Padre. Entonces por eso Jesús nos enseña a lo largo de todo su caminar cómo Él caminó íntegro y siempre tomando las mejores decisiones. Pero tenemos una promesa en su palabra en Santiago 1:5. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, Dios nos dice: ¿sabes qué? Si a ti te falta sabiduría, pídemela. O sea, yo te la voy a dar. Entonces necesitamos nosotros realmente conocer, tener ese conocimiento.
Pero a ese conocimiento que yo voy adquiriendo, le tengo que ir añadiendo fe, le tengo que ir añadiendo esa parte de fe, de creer que todo lo que estoy leyendo, que todo lo que estoy aprendiendo, realmente si Dios lo dijo, Dios lo puede hacer. Pero si a mi fe y a mi sabiduría no le añado el amor, necesitamos añadir esta parte del amor, porque Primera de Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces podemos ver que el amor es importantísimo que nosotros lo podamos añadir. ¿Por qué? Porque para empezar dice que el amor no busca lo suyo propio. Podemos ver que cuando Jesús estaba viviendo todo este proceso, realmente había amor en él. Porque si no hubiera habido amor en él, entonces él no hubiera tenido esa capacidad de poderle decir a su padre: ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, tuvo que haber amor en él para él realmente poder hacer la voluntad de Dios. Si en él no hubiera habido amor, entonces hubiera seguido insistiendo: si puedes pasar de mí esta copa, si puedes pasar de mí esta copa, porque hubiera estado buscando lo suyo. Pero dice que el amor no busca lo suyo. Entonces podemos ver cómo Jesús nos muestra que él no estaba buscando lo suyo, sino estaba buscando el hacer la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque el amor dice que todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, realmente estaba sufriendo, pero en medio de ese proceso, él tenía amor. Entonces, ese amor era lo que era el motor que le podía decir a su Padre: ¿sabes qué, Señor? No se haga mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque el amor hace que dejemos nosotros de actuar por obligación. Cuando hay amor en nuestras vidas, entonces lo que hacemos ya no lo estamos haciendo por obligación, sino lo estamos haciendo porque realmente hay un sentimiento de amor que nos hace que nosotros hagamos las cosas, que hace que nosotros lo hagamos sin carga, que no lo hagamos enojados, o sea, que podamos soportar lo que estamos. Entonces podemos ver que nuestro amor al Padre es lo que a nosotros también nos va a llevar a cumplir el llamado, la palabra, la promesa que Dios nos da en nuestras vidas. Necesitamos acompañarla de amor. Entonces podemos ver cómo Jesús nos deja ver que al tomar a esos 3 discípulos, nos deja ver que necesitamos esos 3 elementos para nosotros poder cumplir y alcanzar y hacer la palabra de Dios que nos ha dado, o alcanzar una promesa. Porque Jesús les dijo a sus discípulos: ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, él estaba mostrando que si realmente nosotros nos dejamos gobernar por nuestra carne, pues no vamos a poder ver el cumplimiento de las palabras que Dios nos da. ¿Por qué? Porque vamos a estar somnolientos, vamos a estar cómodos. Pero no, necesitamos nosotros creer, necesitamos nosotros la sabiduría, necesitamos nosotros añadirle amor para poder hacer. Porque si nosotros podemos ver cómo Jesús actuó diciéndole a Dios: no se haga mi voluntad sino la nuestra, y nos deja ver cómo él tenía esa conciencia, esa reflexión de todo lo que iba a pasar, de todo lo que conllevaba eso. Y si nosotros realmente tuviéramos esa conciencia, no estaríamos nosotros a nuestro servicio añadiéndole excusas. Si nosotros tuviéramos esa plena conciencia de lo que Dios nos está llamando a hacer, no estaríamos añadiendo excusas, no estaríamos añadiendo pretextos, no estaríamos teniendo una mala actitud
para darle mi servicio a Dios, sino al contrario, o sea, habría en nosotros la fe, la sabiduría, el amor, el gozo de lo que nosotros estamos haciendo es para Él. Por eso Dios es tan sabio que dice en su palabra, dice que hacer las cosas como para Dios y no como para el hombre. ¿Por qué? Porque sabe que si nosotros realmente ponemos la mirada en Dios, Dios no nos va a fallar. Y muchas veces nosotros como hombres podemos tener alguna debilidad y caer, pero si nosotros realmente estamos puestos nuestra mirada en Dios, no vamos a nosotros a juzgar o a criticar la falla que pudo haber tenido un hermano, sino que vamos a tener nuestra mirada puesta en Dios y podemos hacer las cosas con el conocimiento, con la conciencia de lo que estamos haciendo, es porque realmente Dios quiere que lo hagamos. Definitivamente Dios va a seguir hablando en nuestras vidas. Dios nos va a seguir mostrando su voluntad y nos va a hablar de lo que Él quiere que hagamos de cierto tiempo en cierto tiempo, o nos va a hablar de una promesa que Él tiene preparada para nosotros, pero necesita realmente tener hijos que puedan creer que lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Necesita tener hijos que no desfallezcan en medio de la prueba y que tengan la capacidad de poder perseverar al cumplimiento de esa promesa. Necesita hijos que tengan un corazón que le ame, porque si tiene un corazón que le ame, entonces va a tener esa capacidad de poder hacer su voluntad. Pero si no tiene amor, entonces no va a poder hacer la voluntad de Dios, porque dice su palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Ustedes creen que para Jesús fue buena, agradable y perfecta hacer la voluntad de Dios en ese tiempo, en esa hora de estar en el Getsemaní? Si tú lo pones a ver, o sea, Él iba a sufrir, Él iba a cargar el pecado de todos nosotros, aún Él siendo perfecto, sin mancha. O sea, Él se iba a llenar, todo Él se iba a llenar del pecado que había, de toda la maldad que había en el mundo, y Él la iba a cargar. ¿Ustedes creen que eso hubiera sido bueno y agradable y perfecto? No, ¿verdad? Pero Él amaba a su Padre. ¿Cuántos de los que estamos aquí y tenemos hijos, y más si los niños están chicos, tú les dices, ¿sabes qué? Ya no vas a comer más que puras frutas y verduras, porque eso es lo bueno para ti? ¿Qué va a decir el niño? De que, ay, no, ¿verdad? O sea, yo quiero dulces, yo quiero galletas, yo quiero todo aquello que es chatarra. ¿Por qué? Porque eso es lo agradable para ellos. Pero si tú le dices, ¿sabes qué? Es que esto es lo agradable y lo perfecto para tu cuerpo. Primero necesitas que Él te crea, o sea, que Él crea, que Él te ame y te diga, bueno, voy a creer que realmente eso es lo bueno y lo perfecto para mi cuerpo. Pero si Él no lo cree, o sea, Él no lo va a tomar como que esa palabra que yo le estoy dando es agradable para Él. Él nunca lo va a ver como que eso es agradable y perfecto para Él. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez para recibir esa palabra. Pero si Él tiene la madurez para poder decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, mi cuerpo se va a nutrir, mi mamá tiene razón, necesito comer frutas y verduras y dejar de comer todo lo demás. Eso lo haría un niño que tenga esa madurez de poder entender que lo que su mamá le está diciendo es para su bien en un futuro. Bueno, así es lo mismo para nosotros. Nosotros necesitamos entender, o sea, ser maduros de lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Tal vez vamos a vivir un proceso que no va a ser del todo agradable para nosotros, pero tener ese entendimiento de que es bueno y agradable y perfecto porque Dios ya lo dijo. Entonces nosotros tenemos que tener cierta madurez espiritual para poder entender las cosas no naturalmente, sino poderlo entender
con la visión de Dios, y para eso necesitamos estar conectados a Dios. La semana pasada sé que predicó mi esposo y les habló un poco acerca de procesos. Yo no lo vi el domingo porque estaba arriba dando clase, pero pues como las prédicas se quedan en Facebook, usted no es pretexto y las puede seguir viendo, ¿verdad?, entre semana. Entonces yo escuchaba la prédica y veía que hablaba de esta parte del proceso. Entonces veía que los procesos no son permanentes, los procesos son para una temporada. Pero muchas veces que nosotros los hacemos permanentes. ¿Por qué? Porque ya los encontramos cómodos, porque ya nos gustó estar ahí, porque ya se nos hizo cómodo. Entonces cuando yo estaba estudiando esta palabra para compartirles hoy, podía ver y meditar cómo Jesús, cuando se encontraba con la gente, les hacía preguntas y les decía como, ¿qué quieres que yo haga? Por ejemplo, en el caso del paralítico, le decía, ¿qué quieres que yo haga? Pues todos vamos a suponer como que, pues no estás viendo su condición, o sea, ¿qué espera que él haga? Pero Jesús hacía este acto de decirle, ¿qué quieres que yo haga? Porque él quería realmente, Jesús ya sabía lo que necesitaba, pero él quería realmente ver lo que había en su corazón. O sea, que él le fuera consciente de lo que estaba pidiendo, porque tal vez él como paralítico ya había vivido mucho tiempo en esa condición. Para él ya podía ser cómodo el estar sentado ahí, el esperar a que todos le acercaran, el esperar a que nada más extendiera su mano y la gente le diera. Pero al momento en el que él le dijera a Jesús, ¿sabes qué? O sea, quiero caminar, o sea, quiero que me sanes. Él tenía que, iba a haber un cambio en su mente. O sea, ¿sabes qué? Ahora ya no vas a estar nada más sentado estirando la mano. O sea, ahora tú vas a tener que empezar a valerte, vas a tener que empezar a trabajar, vas a tener que esforzarte. Entonces es cuando Jesús nos pregunta y nos dice, ¿qué quieres que yo haga? Eso es para que, o sea, tengas esa conciencia de lo que estás pidiendo. Porque muchas veces vamos a estarle pidiendo a Dios, ¿sabes qué? Dios, hace esto. O imagínate que tú le dices, Señor, ayúdame a ganarme la lotería. Y va a decir Dios, ay, mi hijo, si los 10,000 pesos que ganas no los sabes administrar, ¿para qué quieres que te dé 1,000,000? O sea, porque no estamos maduros para poder recibir ese dinero. Entonces, Dios lo que nos diría, ¿sabes qué? Lo que necesitas es que te enseñes a administrar mejor. Y muchas veces nosotros estamos pidiéndole a Dios cosas para las cuales no estamos preparados. Necesitamos vivir un proceso. Y en ese proceso es como vamos a ir madurando, y ahora sí es cuando Dios, ya que ve que estamos nosotros maduros y listos, va a llegar la promesa. Amén. Y esto que ahorita les estoy compartiendo es un poco de todo lo que Dios, cuando fuimos ahora al Congreso, realmente tuvimos un banquete espiritual. O sea, era mucho lo que se nos dio. Pero hasta cierto punto esto era algo de lo que tocaba mi corazón. Y la profeta Esther decía que necesitábamos una conciencia resucitada. Decía que necesitamos una conciencia resucitada. O sea, resucitada es algo que pasa de la muerte a tener vida. Entonces yo meditaba en esto y decía, realmente muchas veces no somos conscientes. O sea, no somos conscientes de lo que Dios nos está dando, no somos conscientes de lo que estamos viviendo, no somos conscientes incluso de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Porque si fuéramos realmente conscientes de lo que Jesús ya hizo por nosotros, como les decía ahorita, o sea, no pondríamos pretextos para servirle. Si realmente fuéramos conscientes de lo que Jesús se entregó por nosotros,
no estuviéramos poniendo pretextos, no tendríamos una mala actitud, no estaríamos negándonos al servicio de Él. ¿Por qué? Porque somos conscientes del valor que Él hizo, de que Él tuvo al entregarse en la cruz. Ahorita estábamos en alabanza y estábamos adorando a Dios y me ponía a cantar, pero empezaba a meditar y decía, o sea, Señor, sí, o sea, veíamos que decía, gracias sublime es, o sea, perfecto es tu amor, tú tomaste mi lugar, o sea, tú tomaste mi lugar en la cruz y realmente tengo esa conciencia. Todos los días tengo esa conciencia de que Jesús tomó mi lugar, de que Jesús fue a la cruz, de que Jesús murió por mí. O sea, realmente en todo lo que hago, en todo lo que vivo, tengo esa conciencia de lo que representa el sacrificio de Jesús. Y me pongo a pensar de que, Señor, realmente a veces no somos conscientes. A veces no tenemos esa plena conciencia de lo que tú ya nos diste y de lo que aún nos sigues dando y nosotros no lo estamos valorando. Nosotros no lo estamos poniendo en alta estima. Y entonces cuando estábamos en el congreso y la profeta hablaba un poco acerca de eso, que necesitamos una conciencia resucitada. O sea, yo me vine con eso, golpeó mi espíritu y lo traía. Y ahora que el pastor me dijo que si podía predicarles algo de lo que aprendí en el congreso. O sea, aprendí muchas cosas, pero esto es algo que realmente digo, o sea, necesitamos como hijos de Dios siempre tener, o sea, conciencia de lo que Jesús ya hizo, conciencia de lo que nos está dando, conciencia de que aún nos sigue hablando, aún nos sigue dando palabra, aún nos sigue dando promesas, pero nosotros no las valoramos, nosotros no las creemos. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que tener realmente esa conciencia de lo que Dios nos está dando. Cuando nosotros tenemos, ahora sí, como les decía, esa conciencia de cómo vamos a resolver, de cómo vamos a actuar, de lo que nosotros estamos haciendo, hay alguien detrás de nosotros que nos están viendo. Los que somos padres nos están viendo nuestros hijos. Y algo de lo que se trataba el congreso era de legado. O sea, el legado, veíamos que la herencia es algo que tú le dejas a un hijo. Pueden ser bienes, pero el legado es la esencia de lo que tú eres, lo dejas en la vida y en el corazón de tus hijos. Y lo mejor que nosotros podemos dejarle de legado a nuestros hijos es que ellos amen, que ellos busquen a Dios primeramente y sobre todas las cosas. Ese es el mejor legado en el que nosotros les enseñemos. ¿Sabes qué, hijo? Las cosas nosotros las vamos a resolver de esta manera, confiando en Dios. ¿Sabes qué, hijo? La mejor manera en la que nosotros es, primero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios sabiduría, vamos a creerle a Dios, vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y es algo que nosotros como matrimonio, como padres, hemos trabajado en el corazón de Sari. O sea, ella sabe que nosotros no vamos a cambiar un servicio por una fiesta. Y aún desde chiquita, o sea, le han dado invitaciones para fiestas los domingos a las 10 de la mañana. Y me dice, ay mamá, ¿qué crees? El cumpleaños de tal compañerita va a ser el domingo a las 10, pero pues ese día no podemos porque vamos a la iglesia. Entonces ella va trabajando y va empezando a saber que Dios no es negociable. O sea, Dios no se va a cambiar por una fiesta, Dios no se va a cambiar por un evento. Y sabe que va a haber más oportunidades en las cuales si le hemos llevado fiestas y ha podido estar con sus amigos. Pero, o sea, ella tiene esa conciencia en ella de que a Dios no lo voy a cambiar por una fiesta. Entonces eso es el legado que nosotros podamos realmente transmitirle a nuestros hijos, a nuestras generaciones principalmente, pero también siempre hay gente a nuestro alrededor. O sea, siempre hay gente que nos está viendo, que está viendo cómo actuamos, cómo resolvemos. Y aún en ellos, aún cuando no son nuestros hijos, aún en ellos nosotros estamos dejando un legado, porque ellos están viendo, mira, ¿sabes qué? Si tienes una vecina, una amiga, ¿sabes qué? O sea, mira cómo ella resuelve, mira cómo ella lo hace. ¿Por qué? Porque busca a Dios. Entonces tú ya vas en eso sembrando en su corazón
la manera en cómo nosotros resolvemos primeramente buscando a Dios. Y eso es el poder dejar un legado. El legado se deja a tus generaciones, pero también lo puedes transmitir a alguien que no sea de tu familia. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener, cuando la gente sabe que tú conoces de Dios, o sea, sus ojos siempre van a estar sobre ti para saber cómo actúas, cómo resuelves, cómo lo haces. Y aún en eso nosotros vamos dejándoles a ellos un caminito, o vas dejándole una semillita, y al final de cuentas van a estar en circunstancias en las que se van a acercar a ti y en las que te van a pedir un consejo. Entonces yo te invito a que puedas ponerte de pie en esta mañana, y si el grupo de alabanza me puede apoyar. Y que podamos meditar en nuestro corazón, y aún que le podamos pedir perdón a Dios, que podamos reconocer que no hemos sido del todo conscientes, que no hemos tenido ese valor de lo que representa Él en nuestras vidas. Pero sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios de oportunidades, que aun cuando nosotros le hemos fallado, sus brazos siempre están abiertos para nosotros. Que si nosotros nos acercamos realmente con un corazón contrito y humillado delante de Él, Él no nos va a despreciar. Y que podamos en esta hora pedirle primeramente perdón. Perdón porque no hemos tenido esa conciencia de lo que realmente Él representa en nuestras vidas. Amén. Porque ahorita cantábamos Cordero justo se entregó, ¿verdad? Y sabemos que realmente Dios era un Cordero justo que se entregó, y se entregó por nosotros. Y que tengamos realmente esa conciencia de que nosotros estamos ahorita aquí a precio de ¿qué? A precio de su sangre, a precio de su vida. Entonces que realmente por ahí empecemos a valorar el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Que mientras el grupo de alabanza está ministrándonos y está cantando esta parte, o sea, que realmente nosotros podamos decirle: ¿sabes qué, Señor? Quiero tener esa plena conciencia de lo que tú eres, de lo que tú representas, de lo que tú vales para mí.
Solo tú, Señor, eres digno, Señor, de poder recibir, Señor, nuestra adoración. Solo tú, Señor, eres digno de poder recibir nuestra adoración, Señor. Solo tú, Señor, eres digno, Señor, de poder recibir, Señor, de nosotros, Señor, nuestro mejor servicio, Señor, nuestra mejor entrega, Padre. Yo te pido, Señor, que en esta hora, Señor, cada uno de tus hijos, Señor, podamos ser conscientes, Padre mío, Señor. Podamos ser conscientes, Señor, del sacrificio, Señor, que fue para ti, Señor. El ir a esa cruz, Señor, pero por amor, Señor. Por amor, Señor, a hacer la voluntad del Padre, Señor. Pero también por el amor, Señor, que tenías por nosotros, Señor. Porque sabías, Señor, que en esa cruz, Señor, tú nos darías, Señor, acceso, Padre. Que por medio de ti, Señor, es que nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente ante el trono de nuestro Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Que día con día, Señor, podamos tener, Señor, esa plena conciencia de lo que a ti te costó, Señor, estar ahí, Padre. Y que como hijos, Señor, podamos, Señor, ser obedientes, Señor, por ese amor, Señor, que te tenemos, Padre. Que Dios en nosotros, Señor, ya no haya, Padre mío, Señor, esa falta de fe, Señor, para creer, Señor, que lo que tú has dicho, Señor, tú lo harás, Padre mío, Señor. Que ciertamente, Señor, podamos ser hijos, Señor, que tengan, Señor, esa madurez, Señor, para tú poderles dar, Padre mío, Señor, lo que hay en tu corazón, Señor. Que podamos, Padre mío, Señor, aún, Señor, acelerar, Señor, el tiempo, Padre mío, Señor, para poder alcanzar, Señor, esas palabras, esas promesas, Señor, que tú ya has declarado, Señor, para nosotros, Señor, porque como Padre bueno, Señor, tú quieres, Señor, lo mejor para tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que en esta hora, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor, no salgamos igual, Señor, sino salgamos, Señor, renovados, Señor, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, Señor, y con una plena conciencia, Señor, de lo que tú eres, de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Padre. Que puedas voltear, Señor, tus ojos, Señor, a este lugar. Y que realmente, Señor, puedas encontrar, Señor, hijos, Señor. Hijos que quieran, Señor, hacer tu voluntad, Padre. Padre mío, Señor, es mi oración, Señor, que cada uno de tus hijos, Señor, pueda tener, Padre mío, Señor, su oído afinado, Señor, que pueda tener ese discernimiento, Señor, pero que también haya en nuestro corazón, Señor, el querer como el hacer, Padre, para poder, Señor, entrar en comunión contigo, Señor, para poder conocer, Señor, lo que hay en tu corazón, Señor, para nosotros, Señor, en este tiempo, Padre. Y mientras eso sucede, Señor, seguiremos cantando y seguiremos exaltando, Señor, que solo tú, Señor, eres el único digno, Señor, que solo tú, Señor, eres el único que merece nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor.